Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a la clase de Integrando. Hoy día veremos todo lo que son traslaciones y reflexiones de una función en el gráfico sobre el eje X e Y, ¿ok? Bueno, primero traslación en el eje X. Nosotros en primera instancia tendremos una función f de x igual y, ¿ok? Y ahora, lo que tenemos que hacer para trasladarla sobre el eje X es lo siguiente. Tenemos a f de x y le restamos c, donde c va a ser un número real positivo o negativo. Bueno, en el caso de que c fuera un número real positivo, lo que hará a la función es trasladarla c unidades hacia la derecha. En caso contrario, de que c fuera un número negativo, lo que hará es tomar la función y moverla c unidades hacia la izquierda. ¿Ok? Bueno, pongamos un ejemplo. Tenemos a g de x igual x al cuadrado y nos piden g de x más 2. Acá c es negativo. Recuerden que la expresión para trasladar a la función en el eje x es x menos c. Entonces, acá c es igual a menos 2. Menos con menos me da más. ¿Ok? Entonces me quedaría x más 2 al cuadrado. ¿Qué es lo que debe hacer a la función? Como c es un número negativo, recordamos que c es igual a menos 2, lo que hará es trasladar 2 unidades hacia la izquierda de la función. Bueno, en primera instancia tenemos a la función g de x, que es x cuadrado, que quedaría así, g de x la llamamos, y ahora g de x más 2 va a mover a la función 2 unidades hacia la izquierda. Lo vamos a poner en rojo, espero que se note. Entonces, a ver, acá está el 0, acá está el menos 1 y acá está el menos 2 más o menos. Menos 2. Entonces el vértice de la función cuadrática va a estar en el menos 2. Y acá está g de x más 2. Muy bien. Bueno, ahora veremos traslación sobre el eje. Bueno, a continuación veremos traslación en el eje Y. Bueno, lo mismo que antes, tendremos una función f de x igual y lo que haremos para trasladarla sobre el eje Y o de las ordenadas va a ser sumarle el número c por afuera de la función, ¿ok? Y otra vez tenemos dos posibilidades. Primero, que c sea un número positivo y lo que hará será mover la función c unidades hacia arriba del eje Y, y en el caso contrario de que c fuera un número negativo, moverá la función c unidades hacia abajo, ¿ok? Veamos un ejemplo sencillo. G de x va a ser igual a x, ¿ok? Y queremos sacar g de x más 2. X más 2, ¿ok? Bueno, c es un número positivo, en este caso sería 2. Entonces lo que hará es tomar la función y moverla 2 unidades hacia arriba. Bueno, primero dibujamos la función original, que es g de x igual a x, y me quedaría lo siguiente. Esto es g de x, y ahora la subimos 2 unidades hacia arriba, porque c es positivo, en este caso vale 2. Entonces, la función me quedaría así. Y esta es g de x más 2, habíamos dicho. ¿Ok? Bueno, acá estas dos funciones son paralelas, ¿ok? Voy a escribirlo por acá. G de x más 2 es paralela a eje x, ¿ok? Al final es la misma función g de x, solamente que va a tomar todas las y de la función y las va a subir 2 unidades hacia arriba, ¿ok? Bueno, ahora pasemos a reflexiones sobre reflexiones en el eje x. Bueno, lo mismo, tendremos una función f de x igual a y. ¿Y qué es lo que haremos para reflexionarla sobre el eje horizontal o de las abscisas? Simplemente tenemos la función f de x igual a y y antepondremos un signo menos. Bueno, ¿por qué es así? ¿Se acuerdan que yo les decía que la función es una especie de máquina? Yo ingreso una variable independiente x y sale una variable dependiente y. Bueno, lo que va a pasar acá va a tomar esta nueva función como si fuera f de x, solamente que cuando salga la variable dependiente y le va a anteponer un signo menos. Por lo tanto, va a quedar
en la parte inferior del eje Y, es decir, el tercer y cuarto cuadrante del plano cartesiano. Pongamos un ejemplo sencillo, el mismo que usamos en la parte anterior, g de x igual a x, y ahora queremos reflexionarla sobre el eje horizontal. Entonces simplemente le anteponemos un signo menos y queda menos g de x igual menos x. Entonces, primero dibujamos la función original, g de x igual a x. Ok, esto es g de x. Y bueno, reitero, esto lo que va a hacer es tomar todos los resultados que salgan de g de x y cambiarles el signo. ¿Ok? Por decirlo de alguna forma, el módulo o el valor absoluto van a ser iguales, solamente que el signo va a estar invertido. Entonces, ahora dibujamos menos g de x, que va a ser lo siguiente. Ups, me quedó más o menos, a ver. No. Acá está menos g de x. ¿Ok? Y bueno, lo que les decía, si acá por ejemplo tomáramos un valor 2, x igual 2, ¿cuál sería su valor en y? Sería 2 también. Entonces quedaría lo siguiente. Y ahora si tomamos a la función invertida, o sea, menos g de x, lo mismo, vamos a f de x, 2 va a ser igual a 2, y le anteponemos un signo menos delante, o sea, sería menos 2, ¿ok? Acá está lo que yo les decía, de que en términos, por decirlo de valor absoluto, va a ser lo mismo. Ambos van a ser 2, solamente que al invertirlo en el eje X, le va a invertir el signo. No es nada más que eso. Y ahora vamos a finalizar con reflexión sobre el eje Y. Finalmente, reflexión sobre el eje Y. Bueno, tendremos una función f de x igual y, y para reflexionarla sobre el eje Y, vamos a hacer lo siguiente. Tenemos la función f de x, pero le vamos a poner un menos al x, ¿ok? Bueno, la diferencia respecto a la reflexión sobre el eje x es que en el caso anterior, es que lo que uno hacía era operar normalmente y al final le anteponía un signo menos al resultado de la función. Ahora va a ser al revés. Uno, antes de ingresar el x, le va a ingresar el signo menos. Es decir, si yo pongo el 2 a la función, justo antes de ingresarlo, ese 2 se va a convertir en menos 2. ¿Ok? Bueno, como siempre vamos a hacer un ejemplo para que sea más sencillo. Y bueno, tenemos g de x es igual a, pongamos 2 a la x. ¿Ok? Y bueno, ahora queremos invertirla en el eje Y. Por lo tanto, lo que vamos a hacer es lo siguiente. G de menos x va a ser igual a 2 a la menos x. Entonces, la función original, g de x igual 2x, va a ser más o menos algo así. ¿Ok? G de x. Y ahora, esto se invierte sobre el eje Y. Porque si se fijan, g de x, si yo pongo un número negativo, me va a dar un número muy pequeño, muy pequeño. En cambio, si pongo un número grande, o sea, positivo, me va a dar un número tremendo acá, en el eje Y. ¿Ok? Por lo tanto, si yo le antepongo un menos al signo x antes de ingresarlo, es decir, por ejemplo, si yo ingresara el 2, antes de ingresar la función se volvería menos 2. Por lo tanto, acá, en vez de darme un número muy grande, me daría un número muy pequeño. Pero esto se ve mucho mejor si realizo la gráfica, que queda más o menos, porque lo estoy haciendo a pulso, algo así. ¿Ok? Bueno, acá se intersecta el mismo punto, que vendría siendo el 0. Ambos me dan 1. Pero la idea principal es esta. ¿Ok? Bueno, acá se reflejó sobre el eje Y y reitero. La gracia de esto es que se antepone el signo menos antes de ingresar el x. Por lo tanto, si yo acá hubiese puesto el 2, en g de x, 2 elevado a 2 es 4. 4 está por acá. Entonces, un poquito más abajo. ¿Ok? Pero ahora, si yo lo reflejo sobre el eje x. Perdón, lo reflejo sobre el eje y. Lo que va a hacer es ingresar el 2 a la función, solo que antes de hacerlo va a hacer un menos 2.
le dan anteponer un signo menos. Entonces, ingreso al 2, pero va a ser un menos 2. Entonces, 2 a la menos 2, eso me da un cuarto. Un número muy chiquitito, por acá está un cuarto. ¿Ok? Bueno, eso ha sido todo por la clase de hoy. Si el video les fue de ayuda, denle like, suscríbanse, subo contenido todas las semanas. Si tienen alguna duda y van al colegio respecto a matemática, física, química, yo les puedo ayudar. Si están en la U y están cursando cálculo, álgebra lineal, estática y dinámica, también. Y bueno, eso. Voy a subir un video próximamente acerca de lo que es compresión y elongación de funciones, función par, función impar, etc. ¿Ok? Nos vemos en la próxima clase.